Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo de licenciatura en Contaduría Pública, integrado por Rubén García, Samuel Guevara, Jennifer González, Jacqueline Sura, Jaime Astul y Gamaliel Ramos. Este es nuestro análisis sobre la balanza por cuenta corriente de El Salvador. La balanza de pagos por cuenta corriente es donde se representan las compras y ventas de bienes y servicios. Tal como lo habíamos visto en clase, en esta balanza se registran lo que tenemos acá, por ejemplo, en este Excel, los gastos que tiene el país por bienes, mercancías, servicios que realiza, por ejemplo, a otro país, que se conoce como importaciones, y los dineros que puede obtener por venta a través de las exportaciones. Entonces, en esta balanza se registran, por ejemplo, por el lado de los créditos tenemos las exportaciones, por el lado de los débitos las importaciones. Como podemos ver acá, por el lado de bienes y servicios, mercancías generales, en los débitos al año 2010 tenemos 7.495, esto es en millones de dólares, y en el lado de los créditos 3.465.13, dejando un déficit en este sentido porque se ha importado más mercancías de la que se ha exportado. Esto más que todo es bien sabido así de manera popular, ¿verdad? En nuestro país, que muchos de los bienes o mercancías generales que se comercian es producto importado que viene de China, de algunos otros países de Asia, pero siendo China uno de los países donde más, de donde más importa productos para revender acá en nuestro país. Sin embargo, nuestro país también tiene un pequeño producto, por decirlo así, que es exportado, por el caso del café, que es bien mínimo, en el caso del azúcar, también hay otros textiles que se producen acá, pero la materia prima es importada. Entonces existen, digamos, una cantidad del 50% de producto que es exportado en comparación a las importaciones, de acuerdo a mercancías generales, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos que, para, por decirlo así, de los 3 meses del 2019, Forbes presentaba que había un crecimiento en déficit del 28%, y igual para el 2018, porque según el análisis, los egresos siempre son más que los ingresos. Lo podemos ver acá como lo proyectaba en el 2010, ¿verdad? En cuanto a mercancías generales. Y el 2019 ya aumentó. Era el déficit de 6.081.20. Entonces, aumentaron las exportaciones, pero también las importaciones aumentaron. Entonces, el déficit aumentó. En el caso de los periodos del 2010 al 2019 en la cuenta corriente, hubo un aumento significativo en crédito como en débitos, lo cual mencionaba anteriormente, y se representa un 0.04 de déficit general de la cuenta al analizar los diferentes factores y rubros que componen la balanza de pagos por cuenta corriente. Cabe destacar que en la subcuenta de bienes de oro, al 2019 termina con 0.0 millones de dólares, teniendo un saldo positivo en el 2010. Bueno, esta cuenta, oro no monetario, al 2019 no hubo importación ni exportación. Entonces, en el del 2010 al 2019, digamos que, con respecto al 2010, solo hubo exportación. Entonces es la única cuenta con algunos servicios de manufactura que representan saldos positivos de acuerdo a las relaciones comerciales con otros países. Entonces estos productos o estos servicios, estos bienes, son los que se han exportado en comparación a los demás
en mayor cantidad, en referencia a que no ha habido importación. Entonces el país podría tener una ventaja en estos bienes, ¿verdad? Y impulsar que estos bienes se puedan exportar cada vez más. Entonces, comparándolo y siguiendo que con el análisis, vaya, la cuenta de servicios, en cuanto a los servicios de mantenimiento, un superávit de 134.93 millones de dólares con relación a los años 2010, y los viajes con un superávit de 630.41 millones de dólares con relación al año 2010, siendo este el crecimiento más representativo en cuanto a la cuenta corriente se refiere, lo que hace ver que el turismo sin duda durante la última década creció. Y por último está el rubro de servicios empresariales con un superávit de 117.92 millones de dólares. Esta cuenta en relación al 2010 significa que los servicios de investigación y desarrollo han incrementado. Sin embargo, también los rubros de transporte, seguro, financiero y los cargos por el uso de propiedad intelectual, debido al incremento del uso comercial de marcas extranjeras generando mayores gastos, son los que representan mayores déficits, siendo los servicios financieros con mayor déficit de 99.71 millones de dólares. Esto representa que los servicios de intermediación financiera internacional son mayores en cuanto a pago de comisiones por la colocación de títulos y balances de los bancos financieros. En esto se refiere a que el país está pagando a bancos extranjeros, y recordemos también de que en nuestro país nosotros tenemos una moneda que no es propia de nuestro país. Entonces el país tiene que pagar a un banco en Estados Unidos por el uso de la moneda. Entonces, si nuestro país tuviera su propia moneda, la produciera, entonces los bancos tendrían que pagarle al país por el uso de la moneda. Entonces los bancos que tenemos, y eso representaría un ingreso en cuanto a señoraje por parte de la banca hacia el Estado. Entonces, por este lado tenemos un déficit en ese sentido, ¿verdad? Tenemos como la subcuenta general de la cuenta corriente, que tiene que ver con el rendimiento que perciben las unidades institucionales por la contribución al proceso de producción y suministro de activos financieros y recursos naturales al ingreso primario, un rubro muy sensible en cuanto a esto se refiere. En primer lugar tenemos el rubro de remuneraciones a empleados, que terminó con un saldo negativo en 2019 de 28.59 millones de dólares y un déficit de 23.06 millones de dólares con relación al año 2010, lo que equivale a un aumento en los gastos de la mano de obra extranjera. Por otro lado, tenemos el rubro que más déficit representa. Durante la última década la deuda externa aumentó. También los pagos y dividendos de las empresas de inversión directa, así como el pago de los intereses, este último siendo quizás el factor más desfavorable, y es que en general terminó 2019 con un saldo negativo de 1.277.60 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del déficit de un 139% entre el 2010 y 2019. Bueno, acá, de acuerdo al análisis que nosotros analizamos, valga la redundancia con eso, el análisis que hemos realizado en cuanto a la balanza de pagos, está la cuenta corriente por un lado, la balanza de capital y la balanza financiera, y cuando en una hay déficit, esta pues tiene que ser compensada por un superávit en otra, o por ejemplo dos balanzas tienen que ser compensadas por una, de manera en que no van a estar en la misma línea las tres, pero el saldo negativo de una tiene que ser compensado por otra, y así, de manera que el país pueda ser sostenible. En este caso nosotros habíamos analizado una parte con respecto a la situación actual de nuestro país en cuanto al presupuesto general de la nación, que recordemos que es parte del gasto público, ¿verdad?, que tiene nuestro país, y el
proyecto presentado para el año 2021 es de 7.453.50 millones de dólares. En comparación al 2020, tiene un crecimiento del 16%. Ahora, el presupuesto 2020 fue de 6.426.10 millones de dólares. Este presupuesto fue financiado en un monto de 755 millones de dólares. Vaya, con respecto al 2021 se maneja una proyección de que va a ser financiado por 1.342 millones de dólares. Esto nos deja también un poco así en suspenso, porque el Estado tiene que estar en este momento elaborando un plan quizás para fomentar la producción en nuestro país, ya que el PIB se maneja que va a estar contraído, aunque se crezca según las proyecciones del FMI y el Banco Mundial a un 4%, pero recordemos que la caída de este 2020 sería un 9%, la caída que va a tener el PIB. Entonces el crecimiento no va a ser, digamos, va a tener una contracción todavía de alrededor del 4%. Entonces, con respecto a la deuda al final de este año 2020, ronda el 92% del PIB. Entonces el país necesita producir más y quizás de alguna manera el Estado va a generar ingresos incrementando impuestos o evitando, de acuerdo a la nueva digamos agenda que lleva el Ministerio de Hacienda, del traslado de capitales del exterior para que estos capitales sean manejados acá en el país y se pueda fomentar más inversión. Entonces esto de la cuenta corriente nos permite analizar cómo se mueve el dinero de nuestro país hacia el exterior. Y por ejemplo, vaya, como último análisis tenemos la subcuenta del ingreso secundario, donde se muestran las diferentes transferencias corrientes entre residentes y no residentes. Tenemos acá los bienes y servicios del gobierno, y aquí está el ingreso primario y el ingreso secundario. Entonces el análisis que tenemos acá es que en cuanto a las remesas, en la última década ha tenido un superávit del 58%, cerrando con un saldo positivo de 5.620.50 millones de dólares. Con ello se ve que las transferencias de migrantes que trabajan en otras economías, así como las transferencias de otros sectores económicos, se han visto afectadas positivamente. Cabe mencionar que no sucede lo mismo con el factor del gobierno central, que a pesar que cerró con saldo positivo al 2019 con 17.70 millones de dólares, pero al compararlo con el año 2010 tiene un déficit de 76.16 millones de dólares. Esto puede deberse a que en los últimos años se han visto más limitadas las asignaciones en el presupuesto para las distintas instituciones del sector gobierno, así como las mismas limitantes o regulaciones al uso del fondos. Bueno, esto va a estar bastante interesante analizarlo al cierre de este 2020, ¿verdad? Por la situación política que está viviendo nuestro país con el, digamos, ingreso FODES que no ha sido trasladado a las municipalidades y cómo se ve limitada la inversión y el gasto por parte de las municipalidades. Entonces, en este sentido, creo que es bastante interesante. Como grupo nos gustó un poco revisar las cifras y tomar a consideración muchas novedades de lo que está sucediendo actualmente, cómo va la economía y cómo se mueve el dinero de nuestro país hacia el exterior y cómo el exterior comercializa con nuestro país en cuanto a los bienes, servicios y todos los ingresos que recibe, digamos, del exterior por parte de las remesas, y cómo el Estado también lleva sus gastos, ¿verdad? Creo que eso es todo por nuestro grupo y esperamos haber cumplido con
con lo que se esperaba, ¿verdad? De que entendiéramos correctamente esto. Y pues esa es toda nuestra participación. Muchas gracias.